Cordial saludo para los estudiantes de grado quinto. Entonces, nosotros ya hace unos días venimos mirando lo que es la naturaleza de la corriente eléctrica. La naturaleza de la corriente eléctrica. Por eso fue que vimos las energías. Vimos diferentes energías y después vimos la energía eléctrica. Y nos hemos centrado en la energía eléctrica, porque es lo que queremos saber, qué es la energía eléctrica. Primero vimos las energías, ahora la energía eléctrica. Entonces, para saber lo de la energía eléctrica, primero teníamos que saber qué era el átomo. El átomo, ¿cierto? El átomo. Y aquí en el átomo vimos que eran las partículas subatómicas, o sea, los electrones, los protones y los neutrones que están aquí en el núcleo, que eran las órbitas y los modelos atómicos. ¿Cierto? Entonces, seguimos con la naturaleza eléctrica. Todavía no sabemos qué exactamente algunos términos que necesitamos saber de la energía eléctrica. Sabemos, por la teoría de las energías eléctricas que vimos, que ustedes hicieron tarea, que la energía eléctrica está asociada al movimiento de cargas eléctricas. ¿Cuáles son las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas son los electrones, protones y neutrones. Todas esas son cargas eléctricas. Lo que pasa es que los neutrones tienen carga neutra, los protones carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces, la energía eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas. Pero las que más fácil se mueven son los electrones, no los protones, porque los protones son muchísimo más grandes que un electrón. O sea, las que se mueven son los electrones. Y los protones tienden a estar quietos. Pero no es que no se muevan, se pueden mover hasta los átomos, como después de pronto lo vamos a ver. Entonces, la energía eléctrica está asociada al movimiento de cargas eléctricas, que se mueven ¿dónde? ¿Cómo? Entonces, llega el concepto, aquí me quedó mal escrito, de corriente eléctrica, aquí falta la T, de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Miren muchachos, esto casi no lo entiende nadie. ¿Por qué? No sé, siempre es un poquito complejo, pero la mayoría yo diría, de cada 1000 personas, por ahí unas 3 lo saben, 4 personas, de resto no, 4 o 5 personas por cada 1000, de resto nadie sabe qué es corriente. Hablan de la corriente eléctrica, sí, pero no saben qué es corriente eléctrica, no saben qué es corriente eléctrica. Lo más triste es que la corriente eléctrica está en todos los aparatos eléctricos, electrónicos, y nosotros mismos funcionamos por pulsos eléctricos. Nosotros mismos somos un robot biológico, electroquímico. Vemos porque tenemos un proceso eléctrico ahí en el sistema nervioso. Olemos porque tenemos un proceso eléctrico ahí en las terminales de sistema olfativo. El del gusto, la lengua también, el del tacto. También son pulsos eléctricos de unas células que están diseñadas para eso, especialmente para eso, son células nerviosas, pero ya lo que generan son pulsos eléctricos, y esos pulsos eléctricos están asociados a una corriente eléctrica. Mire que tenemos corriente por dentro y corriente por fuera, en las tomas, en los bombillos, en el celular, en el iPod, todo eso tiene corrientes eléctricas y nosotros también. Por eso es que la corriente nos afecta, porque nosotros somos eléctricos también, increíble, pero somos eléctricos y no sabemos qué es. Entonces yo he querido que ustedes entiendan qué es la corriente eléctrica. Entonces, es hasta sencillo. La corriente eléctrica es un flujo de electrones. ¿Y qué es un flujo? Por ejemplo, cuando uno ve salir el agua de la llave, eso es un flujo. Cuando una persona tiene secreciones nasales, eso se llama flujo nasal. Y usted lo han oído en la televisión. Flujo nasal, viene el flujo nasal. O que le fluye la sangre por las venas, eso es un flujo de sangre. Aquí lo que tenemos es por ejemplo en esta diapositiva estamos viendo un circuito eléctrico cerrado, que después lo vamos a ver qué es. Aquí tenemos una pila, como la del celular, tenemos un interruptor que lo único que hace es abrir y cerrar el circuito, todo este hilo de acá es cobre,
es cobre, todo esto es de cobre. Aquí están pasando los electrones agigantados, ¿no? Esto es una captura que le hice yo al video. Aquí hay un bombillito en serie con otro bombillito y finalmente llega acá. Los electrones, ¿de dónde viajan? En las pilas hay una parte que le sobra electrones y hay una que le falta. Quiere decir que la batería está cargada eléctricamente. ¿Se acuerda que vimos lo de la carga y que los globitos se unían y se desunían y que con un globo se podía recoger por medio de la fuerza eléctrica papelitos o que una burbuja se iba detrás de un globo porque estaba cargado eléctricamente por la fuerza eléctrica, le jalaba las burbujas de jabón? Pues aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que este terminal positivo jala los electrones que le sobran a este. Aquí le sobran y aquí le faltan. Y entonces, ¿cómo los jala? Por medio de la fuerza eléctrica. Entonces empiezan a pasar por acá, en este circuito cerrado. Si el interruptor está cerrado, ¿no? Por aquí pasan. Y entonces, cuando pasan por un filamento que tienen aquí los bombillitos, entonces se pierde energía. Se pierde en forma de energía lumínica y energía térmica, porque los bombillitos convencionales se calientan. ¿Cierto? Entonces, pasan y pasan y pasan y pasan. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no sobran tantos acá. Ya no sobran. Y aquí ya se llenó. Lo que faltaba acá se llenó con lo que estaba acá. Entonces uno dice, uy, la pila se me descargó. Se descargó la pila. Entonces, ¿qué hago para cargarla? Pues le pongo un cargador que le inyecte otra vez los electrones que le hacían falta. ¿Cierto? Y vuelve a quedar cargada. Eso es lo que pasa con las pilas de celular. Hay unos que no les pasa eso y son los generadores eléctricos, porque como ellos están siendo alimentados por la energía de la pared que viene del sistema de Codensa o de la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica. Entonces, pues, estos sí pueden suministrar y suministrar y nunca se cansan hasta que se dañan. Entonces, ¿cuáles son los electrones que circulan por ahí? Porque hasta donde sabíamos, los electrones están en los átomos, ¿cierto? Inclusive los átomos de nosotros también tienen electrones. Son los mismos electrones. La diferencia entre los electrones de un metal como el cobre y los de nosotros es ninguna. Son los mismos. Son iguales, son los mismos. Y pueden pasar a nuestro cuerpo. De hecho, cuando nos coge la energía eléctrica o algo, es porque están circulando nuestros electrones de nuestra sangre, de nuestras células. Realmente no es de las células, son de los átomos que conforman las células. O los átomos que conforman la sangre. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en el átomo de cobre, el que se libera es este electrón que está sueltico. Aquí en la última banda, el átomo de cobre tiene un único electrón. Puede tener hasta 32, pero no tiene sino uno, y entonces está muy suelto. Entonces, es fácilmente que pase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo es que pasa? Aquí está un modelamiento de 5 átomos de un metal, de un material metálico, puede ser la plata, el oro, algún material metálico que son los mejores conductores, porque tienen los electrones sueltos. Entonces, ¿cómo pasa la corriente? Pues los electrones van saltando de átomo en átomo, de átomo en átomo. Por ejemplo, cuando este le pide a este, porque de acá le pidieron, entonces este le pide al de atrás, y este le pide al de atrás, y este le pide al de atrás, y este le pide a la fuente, ¿cierto? Entonces van pasando. Los átomos, estos son átomos de un metal, están quieticos, y los electrones saltan de átomo en átomo, en medio de un material metálico como es o conductor como es el cobre. Por ejemplo, un alambre de cobre, mire, acá. Van pasando por todas las estructuras atómicas, pero son millones y millones y millones de átomos. Pasa por el interruptor, si es que está cerrado, cuando lo abre pues deja de pasar como cuando un puente se rompe. Y aquí siguen, pasan por el bombillito, lo prende, sigue aquí, pasa por el bombillito y llega acá, hasta que se acabe. En este dijimos que no se acababa. ¿Listo? Y aquí dijimos que van saltando. Entonces los videos de los enlaces que le voy a dejar explican muy bien eso, ¿no? Porque es que es con video que se puede hacer eso. Entonces, ¿qué tantos electrones pasan? ¿Qué tantos electrones pasan? Por ejemplo, por un bombillo de una casa. Uno prende el bombillo de una alcoba, sobre todo los anteriores,
que eran de los que se calentaban. Uno entró a una alcoba y prendió un bombillo. Lo prendió. Entonces, ¿cuántos electrones tienen que pasar para que un bombillo prenda? Pues eso todavía no lo sabemos. Tenemos la expresión matemática. Mire la expresión matemática acá. Entonces dice que un A, o sea, un amperio, que es la unidad de la corriente eléctrica es el amperio, muchachos. Amperio. Y se escribe como A mayúscula. Amperio. Es igual a un coulomb sobre segundos. Entonces aquí no sabemos ni los segundos, no sabemos ni los coulones ni los amperios. No los tenemos. No sabemos bien qué es eso. Los segundos, ¿qué es? Pues un segundo es más o menos una palmada, ¿no? 1, 2, 3. Eso es un segundo. Estos son las unidades de tiempo en segundo. Esto no tiene problema. Entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber qué es un coulomb. ¿Qué es un coulomb? Para así saber qué es un amperio. Entonces tenemos que averiguar esto del coulomb. Esto del coulomb es en honor a un físico que tiene el apellido Coulomb. Coulomb. De pronto lo hemos venido viendo. Entonces hay un señor de apellido Coulomb. Y entonces esta unidad de Coulomb es una unidad de carga, que se llama Coulomb. Y no lo sabemos qué es. Mire, aquí está escrito Coulomb. Entonces, para saberlo, primero tenemos que hacer un ejercicio para entender bien eso. Aquí está mi ejercicio. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Yo se los voy a explicar también en el taller. Van a conseguir 5 bolsitas pequeñas, pequeñitas, ¿cierto? Bolsas pequeñitas. Y van a conseguir arena. Y las van a llenar. Van a llenar las 5 bolsitas. 5 bolsitas de arena. Lo más parejo posible. Lo más parejo posible las bolsitas. Entonces me toman una foto donde hay solo una bolsita. Una foto donde hay 2 bolsas. Una foto donde hay 3 bolsas. Una foto donde hay 4 bolsas. Y una foto donde están las 5 bolsas. ¿Listo? Y las van pegando en el cuaderno. O las tienen ahí y me las mandan como imágenes. Y van a responder un cuestionario que les voy a dejar en el taller. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ver varios videos que les dejé en el taller y este. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de mirar qué es corriente eléctrica. Que es uno de las variables que tiene la energía eléctrica. Es voltaje, corriente y potencia eléctrica las principales. La gente no sabe bien eso. Los comunicadores sociales, la mayoría de profesionales, la mayoría de la gente no sabe qué es eso. Sería muy chévere que ustedes llegaran a entender qué es corriente, voltaje y potencia eléctrica. Esas 3. Pero es que son fenómenos que no son tan sencillos. Por eso tenemos que mirarlos con detenimiento y con calma. Con calma, sin desespero. Vamos a mirarlo a ver qué es eso. De corriente eléctrica, voltaje eléctrico y potencia eléctrica. Por ahora vamos a ver qué es corriente eléctrica. Bueno, ya les dije que es un flujo de electrones. Pero ¿cómo es que caminan? Entonces toca ver los videos. Y para poder medir eso con unas unidades, entonces tenemos que saber qué son los coulombs. Porque los segundos los tenemos, los coulombs no sabemos. Y si teniendo los coulombs, entonces vamos a saber qué son los amperios. Entonces primero vamos a hacer el ejercicio de la arena, ¿cierto? Y me desarrollan el taller y lo suben a Classroom. Esto toca con calma porque la mayoría de gente no entiende esto. Esto es confuso, un poquito confuso. La mayoría de la gente no entiende esto. No se entiende a veces ni siquiera los modelos atómicos, porque lo que uno ve es un modelo en 2 dimensiones. Y los modelos atómicos son en 3 dimensiones. Y hay físicos modernos que hablan de que no es en 3 dimensiones, sino que es en dimensiones múltiples y no sé qué más cosas, unas cosas tremendas de física. Teoría de la relatividad y bueno, en fin. Hay una cantidad de cosas específimas con respecto a eso. Pero por ahora ustedes son niños y aquí vamos, ¿no? Yo tampoco es que sepa eso, pero ahí vamos. Entonces nos estamos hablando, muchachos.